Hola familia merengue. Dale al me gusta, suscríbete al canal para saber todo del mejor equipo del mundo. En este vídeo tenemos 3 noticias muy relevantes sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. El Manchester City insiste en fichar a Rodrigo, pero en el Real Madrid nadie quiere escuchar hablar de su salida. La noticia de que el club inglés está dispuesto a preparar una gran oferta por el brasileño se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del fútbol, porque no estamos hablando de un jugador cualquiera, sino de un delantero que ha demostrado una y otra vez que tiene el carácter, el talento y la mentalidad para ser decisivo en los momentos más complicados. Pep Guardiola y la directiva del Manchester City sueñan con sumar a Rodrigo a su plantilla antes del cierre del mercado. Según lo que se comenta en Inglaterra, estarían dispuestos a llegar hasta los 100 millones de euros para convencer al Real Madrid. Sin embargo, todos los que seguimos de cerca la trayectoria del brasileño sabemos que no será fácil. En el Santiago Bernabéu no tiene ninguna urgencia de vender a un jugador que ya se ha convertido en pieza clave junto a Vinicius Jr. Y ahora, con la llegada de Mbappé, conforma un tridente ofensivo que mete miedo a cualquiera. Rodrigo no es un futbolista más. Con apenas 24 años, ya suma temporadas completas demostrando que puede marcar diferencias tanto en la Liga como en la Champions League. La pasada campaña anotó 24 goles y repartió varias asistencias, números que lo colocan entre los atacantes más productivos del continente. Pero más allá de las estadísticas, lo que de verdad enamora de Rodrigo es su personalidad dentro del campo. Nunca se esconde, aparece en los momentos de presión y tiene esa calma de los jugadores que saben lo que significa vestir la camiseta blanca. El interés del Manchester City no es nuevo. Guardiola lleva tiempo siguiéndolo, admirando su capacidad para jugar en ambas bandas, su regate eléctrico y esa frialdad en el área que le ha permitido decidir eliminatorias de Champions contra los rivales más duros. Para Guardiola, Rodrigo representa el perfil exacto de futbolista que le falta en su ataque. Un extremo que no solo desborda, sino que también define y participa en la construcción del juego. Y claro, con Haaland como referencia en el área, la idea de sumar a un jugador con la movilidad del brasileño suena tentadora para cualquier entrenador. El problema para los ingleses es que, por muy atractiva que sea la oferta, el Real Madrid no piensa desprenderse de un jugador fundamental. Florentino Pérez y la directiva entienden que, en estos momentos, el equipo no solo necesita grandes nombres, sino también estabilidad en el proyecto deportivo. Rodrigo es uno de esos futbolistas que representan presente y futuro. Ha crecido con la camiseta del Madrid, ha aprendido a convivir con la presión del Bernabéu y ya sabe lo que es levantar trofeos europeos. Esa experiencia, con apenas 24 años, es imposible de reemplazar de un día para otro. Los 100 millones que podría ofrecer el Manchester City son una cantidad considerable, pero para quienes amamos al Real Madrid, Rodrigo no tiene precio. No se trata únicamente del dinero, sino de la sensación de que estamos ante un jugador que todavía no ha alcanzado su techo. Cada temporada muestra nuevas facetas en su juego, ya sea con una mayor efectividad goleadora, con más inteligencia en los movimientos o con esa compenetración natural que tiene con Vinicius y ahora con Mbappé. Es evidente que su mejor versión está aún por llegar, y sería un error imperdonable dejarlo marchar justo cuando está a punto de consolidarse como uno de los mejores delanteros del mundo. En Inglaterra, mientras tanto, la situación de Sabino parece ser la clave. El Manchester City necesita vender al joven extremo brasileño para financiar la operación Rodrigo. El Tottenham ya ofreció 60 millones de libras, pero los de Manchester rechazaron la propuesta porque consideran que su valor real está entre 70 y 80 millones. Solo cuando logren cerrar esa venta, estarán en disposición de lanzar la ofensiva final por Rodrigo. Guardiola, por su parte, no esconde su deseo, insiste en que lo quiere en su plantilla, en que encajaría perfectamente en su esquema y que sería el compañero ideal para Haaland, Foden y Omar Marmoush. El debate en Inglaterra ya está servido. Hay quienes opinan que pagar más de 100 millones por Rodrigo es arriesgado, que quizá deberían buscar un perfil distinto en el mercado. Pero también están los que consideran que un jugador de su calidad, con experiencia en las fases más duras de la Champions y con la capacidad de rendir en partidos de máxima presión, vale cada euro que se pague. Y es que, seamos sinceros, Rodrigo tiene ese aire de jugador especial que siempre aparece cuando más se le necesita. Como aficionado del Real Madrid, tengo claro que dejar salir a Rodrigo sería un error estratégico enorme. Basta recordar noches mágicas en el Bernabéu donde él fue protagonista. Su doblete contra el Manchester City en aquella semifinal, sus goles decisivos en la Champions y su capacidad para marcar en partidos donde nadie esperaba que lo hiciera. Rodrigo no es solo un extremo habilidoso, es un futbolista con instinto de killer, con temple de veterano y con hambre de gloria. Eso no se compra en cualquier mercado. Además, su conexión con Vinicius Jr. es un tesoro que no se debe romper. Ambos brasileños se entienden de memoria dentro del campo, generan jugadas espectaculares y llevan alegría al juego del Madrid.
Con Mbappé sumándose a esa ecuación, lo que se avecina es un ataque de ensueño que podría marcar una era en el fútbol europeo. ¿Cómo pensar en vender a uno de los pilares de ese proyecto justo ahora? Entiendo que para el Manchester City la operación tenga lógica. Buscan reforzarse con un futbolista joven pero con experiencia, alguien que pueda rendir al máximo nivel durante varios años y que además tenga margen de crecimiento. Pero la realidad es que el Real Madrid no está en la misma posición que otros clubes que necesitan vender para cuadrar cuentas. Aquí no se trata de hacer caja, sino de mantener la competitividad de un equipo que quiere seguir dominando Europa. Lo que está claro es que el deseo de Guardiola no cambiará. Él sabe que Rodrigo encaja en su sistema, que le daría variantes y que podría ser clave para volver a ganar la Champions. Pero en Madrid la historia es distinta. Rodrigo es uno de los nuestros, un jugador que representa la ilusión de la afición y que ha demostrado, una y otra vez, que tiene alma de campeón. Y en un club como este, eso vale mucho más que cualquier cifra que se ponga sobre la mesa. Por eso, aunque los rumores sigan, los que amamos al Real Madrid confiamos en que Florentino Pérez mantendrá firme su postura. Rodrigo no es transferible, porque no es solo un jugador, es parte del corazón de este equipo. Y si el Manchester City realmente quiere soñar con él, tendrá que entender que en el Bernabéu no todo se compra con dinero. Algunos futbolistas están destinados a marcar época en el Madrid, y Rodrigo es uno de ellos. Vamos a la segunda noticia. Bombazo en Europa. El Real Madrid paga la cláusula de Ángel Stiller. El Real Madrid ha vuelto a mover ficha en el mercado de fichajes y lo hace de la manera más contundente posible, abonando la cláusula de rescisión de un futbolista que viene dejando huella en la Bundesliga. El elegido no es otro que Ángel Stiller, mediocentro alemán del Stuttgart, cuya cláusula asciende a 36 millones de euros. Una cantidad que el club blanco considera una auténtica oportunidad, sobre todo tratándose de un jugador que apenas tiene 24 años y que ya se ha consolidado como uno de los mediocampistas más prometedores de Europa. Como madridista, me emociona ver este tipo de movimientos porque demuestra que el club nunca se duerme. La dirección deportiva ha entendido que el futuro del Real Madrid pasa por reforzar el centro del campo con piezas que no solo tengan calidad, sino también personalidad, madurez y capacidad de competir en la élite desde el primer día. Ángel Stiller encaja perfectamente en esa descripción. Formado en la cantera del Bayern de Múnich, el mediocentro alemán tuvo que salir en busca de minutos y protagonismo. En 2023 encontró su lugar en el Stuttgart, donde su fútbol explotó de manera espectacular. En apenas 2 temporadas pasó de ser una promesa a convertirse en la brújula del equipo, un jugador indispensable en el esquema del club alemán y una de las grandes revelaciones del campeonato. No tardó en llamar la atención de los gigantes de Europa, pero como suele ocurrir, el Real Madrid fue el más decidido y directo, sin rodeos, sin especular, pagando la cláusula y asegurándose un talento que puede marcar época. Lo que más me ilusiona de este fichaje es que Stiller es un mediocentro que no necesita adornarse con jugadas estridentes para brillar. No es de esos futbolistas que aparecen en todos los resúmenes por goles espectaculares, pero cualquiera que haya visto sus partidos entiende la importancia de su trabajo. Ángel Stiller ordena, da equilibrio, facilita la salida limpia de balón y es capaz de leer el juego con una claridad sorprendente para su edad. En el fútbol moderno, donde cada detalle cuenta, tener un jugador así en la plantilla es oro puro. El mediocentro alemán es de esos jugadores que hacen mejor a los que le rodean. En Stuttgart logró potenciar a sus compañeros simplemente con su inteligencia táctica y su capacidad para ocupar espacios. No necesita correr de manera descontrolada, porque siempre está bien posicionado. Su visión de juego y su precisión en los pases le permiten controlar el ritmo del partido, algo que cualquier entrenador agradece. Y aquí es donde entra en escena Xabi Alonso, que tendrá en Stiller a un futbolista ideal para implementar esquemas versátiles y sólidos. En un vestuario como el del Real Madrid, repleto de talento ofensivo con Vinicius, Rodrigo, Bellingham y compañía, contar con un jugador que aporte serenidad y orden desde la base del medio campo es fundamental. Stiller puede actuar como pivote único, garantizando equilibrio, o acompañado, formando un doble pivote que le permita brillar todavía más en la distribución. Esa flexibilidad es lo que hace que su fichaje sea aún más valioso. Hay que destacar, además, que la inversión de 36 millones resulta modesta para los estándares actuales del mercado. Florentino Pérez y la dirección deportiva han demostrado una vez más que no solo se trata de fichar grandes estrellas consolidadas, sino de adelantarse al futuro y asegurar futbolistas que todavía tienen margen de crecimiento, pero que ya poseen la calidad necesaria para rendir en el presente. Recordemos que hace unos años se apostó por jóvenes como Valverde, Camavinga o Tchouaméni y hoy son piezas fundamentales del equipo. Con Stiller la lógica es similar: sumar talento antes de que su precio se dispare. Personalmente, pienso que Ángel Stiller tiene un perfil que recuerda, en ciertos aspectos, a jugadores que han sido determinantes en la historia del Real Madrid.
No digo que sea igual que Toni Kroos, pero sí comparte esa capacidad para controlar el juego con calma, sin precipitarse, siempre tomando la decisión correcta. Y si algo aprendimos con Kroos es que un mediocentro de estas características puede cambiar por completo la forma en que juega un equipo. Otro punto a favor es su formación en Alemania. Los futbolistas que llegan de la Bundesliga suelen estar preparados físicamente, acostumbrados a un ritmo alto y con una disciplina táctica notable. Stile no es la excepción. En Stuttgart demostró una madurez impropia de su edad y nunca se dejó intimidar en partidos grandes. Esa personalidad es clave para triunfar en un club como el Real Madrid, donde la presión es constante y cada partido se juega como si fuera una final. La noticia de su fichaje ha causado impacto en Alemania. El Stuttgart pierde a una de sus piezas más valiosas, aunque se asegura el ingreso completo de la cláusula, lo que le permitirá reforzar la plantilla. Pero lo cierto es que, cuando aparece el interés del Real Madrid, pocos futbolistas pueden resistirse. Vestir la camiseta blanca es el sueño de muchos y Stile lo ha entendido desde el primer momento. Ahora tendrá la oportunidad de crecer rodeado de los mejores del mundo y de pelear por títulos que hasta hace poco parecían lejanos. Me entusiasma pensar en la manera en que Stile puede adaptarse al vestuario. Llegará a un grupo que combine experiencia y juventud, donde encontrará referentes que ya saben lo que es ganar varias Champions League, pero también compañeros de su misma generación con los que podrá compartir el futuro del club. Imaginar un medio campo formado por Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y ahora Stile es algo que cualquier madridista debe celebrar. La competencia será altísima, pero eso solo eleva el nivel de todos. Otro aspecto fundamental es que Xabi Alonso tendrá más variantes tácticas gracias a este fichaje. Con Stile podrá optar por un juego más pausado cuando sea necesario, asegurar la posesión en momentos delicados y mantener el control en partidos que exigen inteligencia. En la Champions League, por ejemplo, un futbolista con estas características puede marcar la diferencia. La llegada de Ángelo Stile también refuerza la estrategia del Real Madrid de mantener una relación cercana con la Bundesliga. En los últimos años hemos visto cómo este campeonato ha servido de plataforma para talentos que luego han brillado en el Santiago Bernabéu. Kroos, Bellingham y hasta jugadores que no tuvieron tanto éxito como Jovic han pasado por allí. Alemania sigue siendo una cantera inagotable de futbolistas competitivos, y apostar por Stile confirma esa conexión. Por último, me parece importante subrayar que no estamos hablando de un fichaje mediático al estilo de Mbappé o Haaland, pero eso no lo hace menos emocionante. El Real Madrid no solo necesita estrellas de portada, sino también piezas que construyan el equilibrio del equipo. Stile es justo eso. Un jugador que tal vez no acapare todas las cámaras, pero que cuando toque el balón y organice el juego, cualquier aficionado entenderá por qué el club decidió pagar su cláusula sin dudar. Como madridista, me llena de ilusión este movimiento. Veo en Ángelo Stile a un mediocentro con el presente necesario para competir y con un futuro brillante por delante. Vamos a la tercera noticia. Bombazo. El Real Madrid sigue muy de cerca a Donnarumma. El nombre de Gianluigi Donnarumma vuelve a sonar con fuerza en el mundo del fútbol. Y lo que es más importante, vuelve a aparecer vinculado al Real Madrid. El guardameta italiano atraviesa un momento decisivo en su carrera, marcado por la incertidumbre en París y por el interés de algunos de los clubes más grandes de Europa. Entre ellos, como no, está el club más grande de todos, el Real Madrid. Donnarumma, a sus 26 años, se encuentra en una encrucijada. Luis Enrique ha dejado claro que no confía en él como primer portero del Paris Saint-Germain. Una decisión que sorprende a muchos, porque hablamos de un guardameta que no solo ha demostrado un nivel altísimo en la Serie desde muy joven, sino que además fue figura en la Eurocopa 2021, llevando a Italia a levantar el título con actuaciones memorables. No cualquiera logra ser decisivo en una final de ese calibre, y Donnarumma lo hizo con la serenidad de un veterano a pesar de su corta edad en aquel momento. La situación actual en París es bastante tensa. El contrato del portero con el conjunto francés se extiende hasta 2026, pero la relación se ha deteriorado de tal manera que ya se especula con una ruptura anticipada. Desde Italia incluso se habla de un posible pleito legal, lo que deja claro que las diferencias entre el club y el jugador son irreparables. Y en medio de este contexto aparece el interés del Real Madrid, siempre atento a las grandes oportunidades de mercado. Lo que me llena de ilusión como madridista es imaginar a Donnarumma bajo los palos del Santiago Bernabéu. Si hay un club que sabe exprimir al máximo el talento de los grandes futbolistas, ese es el nuestro. Florentino Pérez y la dirección deportiva llevan años demostrando que piensan no solo en el presente, sino también en el futuro. Con Thibaut Courtois renovado, pero ya con 33 años, es lógico que el club esté mirando más allá. Courtois nos ha dado muchísimo y sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta, pero tarde o temprano llegará el momento de preparar el relevo.
Y ahí es donde aparece Donnarumma como una opción espectacular. Hablamos de un guardameta con un físico imponente, de esos que intimidan a cualquier delantero que se planta en el área. Su altura, sus reflejos, su capacidad para cubrir el arco en situaciones límite, todo lo convierte en una pieza casi perfecta para un club que siempre aspira a ganar la Champions League. Además, pese a las críticas que ha recibido en Francia, lo cierto es que Donnarumma ha seguido mostrando intervenciones de altísimo nivel. Quizá no ha tenido la regularidad que todos esperaban, pero eso no quita que siga siendo uno de los arqueros con más proyección del mundo. En Inglaterra ya suenan equipos como el Manchester United y el Chelsea, dos clubes que saben que necesitan reforzar su portería si quieren competir al máximo nivel. En Italia, el Inter de Milán sueña con repatriarlo para que sea el heredero de una tradición de grandes arqueros que siempre ha caracterizado al fútbol italiano. Pero lo que realmente podría marcar la diferencia es la estrategia del Real Madrid: esperar al momento justo para incorporarlo. Algunos medios británicos han filtrado que el Madrid planea moverse en 2026, cuando Donnarumma quedaría libre y podría llegar al Bernabéu sin coste de traspaso. Sería un golpe maestro de Florentino Pérez, que ya nos tiene acostumbrados a operaciones de ese calibre. Sin embargo, la gran incógnita es si el portero estará dispuesto a esperar tanto tiempo. La Eurocopa y el Mundial están en su horizonte, y él necesita competir al máximo nivel para no perder su lugar en la selección italiana. Pasar 2 años en el banquillo del PSG, o peor aún, fuera de las convocatorias, sería un error imperdonable para su carrera. Como madridista, yo creo que el club debería aprovechar esta situación y adelantarse. No se trata solo de pensar en el futuro lejano, se trata también de asegurarse a uno de los mejores porteros del mundo mientras todavía está en una edad en la que puede seguir creciendo. La portería del Madrid siempre ha sido un tema sensible. Recordemos lo que pasó con Casillas, con Keylor Navas, y ahora con Courtois. Cada relevo ha estado lleno de debate y tensión. Tener a Donnarumma como apuesta clara a medio plazo sería un movimiento que aportaría tranquilidad y seguridad a la plantilla. Es cierto que algunos dicen que el italiano ha tenido altibajos en el PSG. Pero conviene recordar que París no siempre ha sido un entorno sencillo para los futbolistas. La presión, las decisiones cuestionables de la directiva y la constante competencia interna han complicado la vida de muchos jugadores. Lo que yo veo en Donnarumma es carácter, juventud y hambre de triunfos. Y esas son cualidades que el Real Madrid siempre sabe moldear y convertir en gloria. El propio PSG parece decidido a prescindir de él. Luis Enrique no quiere contar con él, y la directiva no se opone a buscarle una salida. Esto no solo aumenta la tensión en París, sino que también abre la puerta a una guerra de ofertas en el próximo mercado. Y es ahí donde el Real Madrid debe estar listo. Porque no hablamos de un portero cualquiera, hablamos de un jugador que puede marcar una época. El desenlace de todo esto puede tener un efecto dominó en el mercado. Si Donnarumma va al United, por ejemplo, podrían poner en venta a Onana. Si acaba en el Chelsea, entonces Kepa o incluso Sánchez podrían salir. Y si el Inter lo ficha, reforzaría de manera tremenda sus aspiraciones en la Champions. En cualquier escenario, el nombre de Donnarumma marcará el mercado de porteros en Europa. Lo que yo quiero es verlo vestido de blanco. Imaginen al italiano defendiendo la portería del Bernabéu en una semifinal de Champions, levantando los brazos después de atajar un penalti decisivo. Esa imagen encajaría perfectamente en la historia del club. Tenemos una tradición de grandes guardametas, y Donnarumma está llamado a estar en esa lista. Es evidente que él tampoco quiere seguir en la sombra de Luis Enrique. Un portero de su nivel no puede aceptar ser suplente, y mucho menos quedarse fuera de los planes de un equipo que dice aspirar a todo. Donnarumma necesita un proyecto sólido, un club que confíe en él y lo haga sentir el número 1. Y, sinceramente, ¿qué mejor lugar que el Real Madrid para eso? Aquí los grandes futbolistas encuentran su verdadero escenario, y estoy convencido de que él no sería la excepción. Por eso, cada vez que leo su nombre vinculado al Madrid, me ilusiono. Porque sé que si llega, no solo tendremos asegurado el futuro de la portería, sino que además contaremos con un jugador que ya sabe lo que es ganar títulos importantes, que no se arruga en los momentos decisivos y que todavía tiene mucho por delante. Donnarumma es bueno, muy bueno, y estoy convencido de que con el escudo del Real Madrid en el pecho alcanzaría un nivel aún mayor. Deja tu opinión en los comentarios, y ¡Hala Madrid y nada más!